En esta ocasión va a intervenir en este ciclo el excelentísimo señor don Manuel Clavero Arévalo, que pronunciará la conferencia de la Constitución de Cádiz a la situación actual del Estado de las Autonomías. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Eugenio Baturones Santiago. Buenas noches. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 12 de abril del año pasado, recogida en el acta 235, se acordó ofrecer una intervención al excelentísimo señor don Manuel Clavero Arévalo, catedrático de Derecho Administrativo, que no dudó en aceptar, mostrando su satisfacción. Posteriormente nos facilitó el título de su conferencia de la Constitución de Cádiz a la situación actual del Estado de las Autonomías. Será presentado por el ilustrísimo señor don Jaime Aragón Gómez, doctor en Historia y académico de Esto. Muchas gracias, don Manuel Baturones. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Jaime Aragón Gómez para presentar al conferenciante. Excelentísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, ilustrísimo señor alcalde de San Fernando, excelentísimo señor almirante de la Carraca, dignísimas autoridades, señoras, señores, me ha cabido el honor de presentar al conferenciante que hoy nos va a ilustrar sobre la Constitución de Cádiz y la actual situación del Estado de las Autonomías. Verán ustedes que es un privilegio estar en esta sala escuchando las sabias reflexiones que sobre este interesante asunto nos hará don Manuel Clavero Arévalo, porque don Manuel no es solo un sabio lleno de experiencia y sabiduría que ha ocupado los más altos cargos dentro del organigrama del Estado, sino que es un hombre del Renacimiento trasladado al siglo XXI. Su experiencia, conocimientos, vivencias y fundaciones lo definen como un humanista iluminado por la luz de la razón, del trabajo, de la voluntad férrea y de la ponderación. Don Manuel Clavero nació en Sevilla y en su universidad se licenció en Derecho, obteniendo el grado de doctor en la de Madrid. Ejerció como profesor adjunto de Derecho Administrativo en la Hispalense y como catedrático de la misma disciplina en la de Salamanca, volviendo a la de su ciudad natal con el mismo cargo. Fue decano por elección de la Facultad de Derecho de Sevilla y rector asimismo por elección de la misma universidad. Fue fundador de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas, fundador de los Congresos Italo-Españoles de Profesores de Derecho Administrativo, profesor de la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo y miembro del Consejo de Catedráticos del Instituto Internacional de Derecho de Estado y Leyes, con sede en la ciudad brasileña de Porto Alegre. Expresidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo y exconsejero del Banco Bilbao Vizcaya. Hasta aquí su experiencia en el mundo de la enseñanza y la jurisprudencia, resumida desde luego. Vamos ahora con su aspecto, y he de confesar que es el que más me apasiona, humanista y academicista. Patrono de la Fundación Blas Infante, académico de número de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de la misma ciudad, presidente del Consejo Asesor de la revista Administración Andaluza, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Administración Pública y de la Revista de Derecho Urbanístico, miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, fundador y expresidente del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla, fundador y exdirector del Instituto García Oviedo de la Facultad de Derecho de Sevilla, vicepresidente del Ateneo de Sevilla
y presidente del Consejo Editorial del Grupo Joly. Entre tantos cargos, asumió además las responsabilidades políticas como ministro para las regiones, cargo que ejerció entre 1977 al 1979. Ministro de Cultura entre el 79 y el 80. Diputado al Congreso por Sevilla entre el 77 y el 79. Y entre el 79 y el 82. Así como procurador nato en Corte desde 1971 a 1975. Los reconocimientos a tan dilatada vida dedicada al estudio y a la dirección de institutos, fundaciones y ministerios vinieron de la mano de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, de la que es académico de honor, así como medalla de oro del Instituto de Academias de Andalucía. Hijo predilecto de Andalucía, socio de honor del Real Club Pineda de Sevilla, del Ateneo de Sevilla, así como del Popular de Almodóvar del Río y colegiado de honor del Ilustre Colegio de Economistas de Sevilla y de los colegios de abogados de Jerez y de Cádiz. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y ha sido homenajeado por la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo como Gran Maestro del Derecho Administrativo Español. Homenaje realizado precisamente en el congreso celebrado en nuestra ciudad en 2010. Es miembro de honor de la Asociación de la Prensa de Sevilla, también desde febrero del año 2010. Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, de la Gran Cruz al Mérito Civil, de la Gran Cruz de Carlos III, miembro de la Orden del Mérito Constitucional, Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, premio a la trayectoria jurídica y banda de primera clase de la condecoración mexicana de la Aquila Azteca, y desde luego, nunca mejor ganada, la medalla de oro al mérito al trabajo. No les voy a citar sus libros y publicaciones porque sería imposible en un acto de estas características y porque además ocuparía todo el tiempo que debe estar dedicado a oír sus sabias reflexiones. Andaluz de corazón, entre tanta actividad intelectual y profesional, aún tuvo tiempo para las aventuras políticas, aparte de sus ejercicios como ministro, fundando y presidiendo el Partido Social Liberal Andaluz, que se integró posteriormente en la UCD, y más tarde el Partido Unidad Andaluza, de corta vida. Su andalucismo queda constatado con la creación del grupo Andaluces, Levantaos, una plataforma cívica para que la sociedad andaluza reflexionara y se movilizara ante los cambios que en aquellos momentos se anunciaban en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que queda constatado en su libro Forjar Andalucía. En su otro ensayo, El ser andaluz, dice: lo andaluz es fácil de percibir, pero enormemente difícil de definir. Y continúa: para los andaluces, lo cultural, histórico y geográfico está por encima de las cuestiones étnicas o el derecho propio tan reclamadas en otras geografías con acendrados nacionalismos. ¿Comprenden ustedes ahora por qué no exageraba al hablar de un sabio humanista del siglo XXI? Yo diría más, no solo humanista, sino un hombre extraordinariamente humano y andaluz. Gracias. Muchas gracias, don Jaime Aragón. Una vez que termine el conferenciante, se establecerá un turno de preguntas o incluso de debate, si llega a terciarse. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Manuel Clavero Arévalo para pronunciar la conferencia de la Constitución de Cádiz a la situación actual del Estado de las Autonomías. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, excelentísimo señor alcalde,
excelentísimo señor almirante de la Carraca, señoras y señores. Mi gratitud ante todo a la Real Academia de San Romualdo por haberme invitado a esta conferencia en este año en que se celebra precisamente el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Mi gratitud también al ilustrísimo señor don Jaime de Aragón por esa generosidad que ha tenido al presentar. El título de la conferencia, como sabéis, es de la Constitución de Cádiz a la situación actual del Estado de las autonomías. Y quiero empezar diciendo que las Cortes se constituyeron, como sabéis mejor que nadie, los de la isla de San Fernando, se constituyeron en la isla del León, como se llamaba entonces, el 24 de septiembre de 1810. Hay que destacar, a mí me ha llamado mucho la atención, eso que parece que es fácil de decir, se constituyó en la isla del León, pero para constituir en un teatro, como allí se constituyó, un parlamento, con todos los servicios que requiere un parlamento, se requiere un enorme esfuerzo. Y no digamos nada para acomodar y alojar en una ciudad como la isla del León a los diputados que venían de todas partes del mundo. Aquí no había hoteles de lujo, ni había ni incluso grandes pensiones. Y tomo el dato del libro de José María García León, que los diputados se acomodaron en 207 casas de San Fernando. Él da hasta el número de casas por calle, pero realmente imagínense la generosidad del pueblo de Cádiz, de los propietarios de casas, y cómo se acomodarían allí unos diputados que venían desde Filipinas, desde América. Esto realmente supone un esfuerzo que es necesario resaltar precisamente en estos momentos y en este lugar. Todos sabemos las circunstancias que vivía España en aquel momento. El rey detenido y obligado a abdicar en Bayona. España invadida por los franceses. Prácticamente puede decirse que España entonces era Cádiz y San Fernando. Lo demás estaba ocupado. No es que dejara de ser España, sino que allí no mandaban los españoles. Estaban tan cerca de aquí que es fácil es recordar la copla: con las bombas que tiran los fanfarrones, las gaditanas se hacen los tirabuzones, lo cual quiere decir la cercanía con la que estaban los que nos habían invadido. Hablando ya de la Constitución de Cádiz, diré, yo no lo sabía, pero leyéndola el otro día, el comentario sobre la misma, es la Constitución más extensa que ha habido en España. Concretamente, tiene 384 artículos. La actual, la de 1978, tiene 169. La de Cádiz, 384. El territorio español, que se define en la Constitución de Cádiz, lo tengo aquí tomado porque realmente vale la pena recordarlo. Recordar lo que hemos sido. Dice la Constitución de Cádiz, el artículo 10, el territorio español comprende en la península, con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla, Valencia, Islas Baleares y las Canarias, con las demás posesiones que tenemos en África. En la América septentrional forma parte del territorio español
en la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y la península del Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias externas internas de Occidente, isla de Cuba, con las dos Floridas, la parte española de Santo Domingo, isla de Puerto Rico, con las demás adyacentes a esta y al continente de uno y otro mar. En la América Meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias de Río Plata e islas adyacentes, en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno. Se comprende aquella frase que tan olvidada ya la tenemos, pero que ha sido históricamente tan auténtica, de que en España nunca se ponía el sol. Pues, dicho esto, quiero señalar que la Constitución tiene para mí, tuvo muchos méritos, pero para mí especialmente los que voy a nombrar, porque claro, estudiar aquí a fondo ahora la Constitución de Cádiz con los estudios que hay sobre ella, pues realmente sería imposible, requeriría un tiempo del que no dispongo, sobre todo cuando lo vamos a relacionar con la situación actual del Estado de la Autonomía. Pero sí quiero decir que fue una Constitución rígida, es decir, difícil de modificar, aunque desgraciadamente muy fácil de derogar cuando vuelven los absolutistas, pero no por modificación, sino porque cambia el régimen, pudiéramos decir. Se limita los poderes del rey, se establece un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se ha dicho, con razón, pero con razón aparente nada más, que la Constitución de Cádiz no tiene parte dogmática. Los constitucionalistas distinguen en la Constitución una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática está destinada a proclamar los derechos fundamentales. La parte orgánica está dedicada a regular las instituciones básicas del Estado. Pero a pesar de que la Constitución de Cádiz no tiene formalmente una parte dogmática, sin embargo, el estudio de la misma, disperso en su articulado, están los derechos fundamentales, aunque no haya, repito, formalmente una parte dogmática en la Constitución. Derecho a la libertad del domicilio, ahora hablaré de la libertad de prensa, en fin, los derechos fundamentales están establecidos en la Constitución, aunque no en una parte dogmática. Para mí tuvo especial importancia la proclamación en las Cortes de Cádiz de la libertad de prensa. Libertad de prensa se votó a favor, votaron 68 diputados y 32 en contra. Y quedó de esta manera proclamada y constituida la libertad de prensa. Esto tuvo una enorme importancia, porque en Cádiz se ha dicho que ha sido la capital del periodismo español. La cantidad de periódicos que surgieron en Cádiz como consecuencia para dar noticia de lo que día a día pasaba en las Cortes, fue, bueno, y para juzgar si eran acertadas o no las actitudes que adoptaba la Constitución de Cádiz, eran enormes. Había unos a favor y otros en contra, lo que llevó a que las propias Cortes tuvieran una publicación. Pero se ha recordado por algún autor que era tal la difusión que apareció la publicidad en los medios de comunicación, porque se leían tanto
que las empresas, los comercios, las industrias que entonces había, pues se anunciaban en los periódicos dada la enorme difusión que tuvieron. Para mí, otro gran mérito de la Constitución de Cádiz fue la abolición de la Inquisición. Estaba ya, es verdad, bastante disminuidos sus poderes, pero en las Cortes de Cádiz se termina derogando la Inquisición. Ciertamente que en un primer informe fue favorable a mantenerla, pero cuando se votó, quiero destacar que este tema llevó tanto tiempo en la Constitución de Cádiz que el tomo cuarto del diario de sesiones está dedicado a los debates sobre la abolición de la Constitución. Y por fin, con 92 votos a favor y 60 en contra, se aprobó la abolición de la Inquisición. Ha recordado alguien que esto duró poco, como duró la vida de la Constitución, que se restablecía según las circunstancias políticas, y llegó a decirse que vuelto a España Fernando VII y restablecida la Constitución, en el estado otra vez absolutista, asistía a las reuniones, a los juicios del Santo Oficio. Asistía personalmente, por lo menos algunos lo citan expresamente. Una Constitución de hace 2 siglos puede tener defectos. Y para mí hay 2 que no todos van a ser elogios. Creo que la actitud intelectual es destacar los elogios y también lo crítico. Para mí, la Constitución de Cádiz tiene un defecto. Hay que ponerse en aquel tiempo, pero no abolió la esclavitud, que en aquel tiempo estaba vigente. No abolió la esclavitud. Y en segundo lugar, tiene, a mi manera también, un otro defecto que es precisamente la regulación en su artículo 12 sobre la religión. Y dice lo siguiente: la religión de la nación española es y será perpetuamente la fe, la católica, apostólica y romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Esto hoy en día está en contra de lo que hasta piensa la Iglesia Católica sobre la libertad religiosa y sobre lo que establece la ley española y la Constitución española sobre la libertad religiosa. Pero señalados estos defectos, que probablemente son pocos en relación con el tiempo aquel, debo decir que el mérito de la Constitución fue extraordinario y tuvo tanta importancia en todo el universo que precisamente el fundador del marxismo, Carlos Marx, se ocupó de la Constitución de Cádiz. Se ocupó de la Constitución de Cádiz y dijo que lo más importante para él de la Constitución de Cádiz había sido la limitación del poder regio, porque realmente la Constitución de Cádiz, como gran mérito, tuvo el de pasar de un Estado absoluto, de un régimen absoluto a un régimen en principio democrático. Carlos Marx lo celebra y tiene una frase en este libro, en este artículo que dedica a la Constitución de Cádiz, que dice que en Cádiz, durante la Constitución, había ideas sin acciones y en el resto de España actividad sin ideas. Lo dice así literalmente Carlos Marx. Pues bien, dicho esto, pues
creo que debo pasar a la segunda parte para no eternizar mi intervención. La segunda parte que, como sabéis, es sobre la actualidad del Estado de las Autonomías. Entre la Constitución de Cádiz, 1812, y el Estado de las Autonomías actual, 1978, ha habido dos constituciones que se han ocupado, que han regulado en España, las demás han sido centralistas, que se han ocupado del tema autonómico federal. La primera, la Constitución de la Primera República Española de 1873, que establecía, también refiriéndose al territorio de la nación española, que diferencia con la de Cádiz, lo que habíamos perdido en ese tiempo, que dice: la nación española está constituida, habla de estados porque es federal, los estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, todavía era española, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, todavía era también española, Valencia y las regiones vascóngadas. En su artículo segundo estableció que las islas Filipinas, Fernando Po, Annobón, Corisco y los establecimientos en África componen territorios que a medida de sus progresos se elevarán a estados por los poderes públicos. Y en su artículo 92 estableció que las competencias del Estado en relación del Estado único en relación con los Estados federados serán todas las compatibles con la existencia de la nación. Duró poco, como es sabido, la Constitución de 1873, y con mala experiencia por los desvíos que se produjeron en relación con este tema precisamente. Pues bien, como digo, hay algo en la Constitución de 1873 que la diferencia de la Constitución del 31 y la actual, y es que la Constitución no juega el principio dispositivo, es decir, que se constituyen las que quieran, sino que ya quedaban constituidos los estados que acabo de mencionar, mientras que en la Constitución del 31 y en la del 78 solo alcanzan la autonomía regional en la Constitución de 1931 y las regiones y las comunidades autónomas, en definitiva, en la Constitución del 78, aquellas que quieran. Es decir, que si alguna no quiere, no se constituye, a diferencia de la Constitución de 1873, en la que era obligada. La Constitución de 1931, y hablando de las autonomías, que es el tema, a mi manera de ver, tiene dos aciertos que no tiene la Constitución del 78. Y esto lo dice uno que ha participado en la elaboración del 78. Aunque también debo decir que quise que algo de esto figurara en la del 78, pero no fue posible. Y es precisamente que las competencias, que es un tema fundamental entre el Estado y las comunidades autónomas o las regiones autónomas, como eran en la Constitución del 31, es de los temas más difíciles y más polémicos a la hora de hacer un estatuto. La Constitución del 31 estableció 3 listas de competencias, a diferencia de la actual, que solo tiene 2. La primera, competencias exclusivas del Estado en legislación y ejecución.
Es decir, esto todo le corresponde al Estado, tanto para legislar como para ejecutar. La segunda lista era la lista en la que figuraban las competencias, el listado de competencias exclusivas del Estado para legislar, pero no para ejecutar, que eran competencias de las regiones. Y en tercer lugar, tercera lista, competencias que son exclusivas de las regiones para legislar y para ejecutar. Esto nos hubiera facilitado mucho la negociación en los estatutos, pero no fue posible incluirlo porque, sobre todo para los nacionalistas, era importante que en las competencias exclusivas del Estado, que es el 149 de la Constitución actual, se dijera tal materia, sin embargo, y ese sin embargo permitía que en esa materia hubiera cuestiones, por ejemplo, la justicia. La justicia es un tema fundamental del Estado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional interpretó que había una parte, un núcleo duro, que son los magistrados, el juzgar, que eso sí es del Estado, pero que luego el tema de personal personal no magistrado o jueces, personal administrativo, edificios, eran o pueden ser de las comunidades autónomas. De manera de ver un desacierto grande, que incluso está en contra de la Constitución, porque la Constitución, en el 149, esto ha sido más, lo critico más para el Tribunal Constitucional que para la Constitución, porque la Constitución dice que la administración de justicia, y no distingue entre núcleos duros o no, es competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, en los estatutos de autonomía, algunas introdujeron esto y el Tribunal Constitucional estableció que había partes de la administración de justicia que podían ser de las comunidades autónomas. Yo creo que uno de los mayores logros que se podrían hacer actual es devolverle toda la administración de justicia al Estado. Había otro tema en la Constitución del 31 que también me pareció un acierto que no se logró en la Constitución del 78. Me refiero a la enseñanza. En la Constitución de 1931 se establecía que las regiones, además la Constitución del 31 hablaba de regiones. Las regiones, dice, podrán organizar la enseñanza en sus lenguas primitivas, siendo obligatorio el estudio de la lengua castellana, que se utilizará como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria. Aquí no cabe nada de inmersión lingüística. Y además decía, el Estado podrá mantener o crear instituciones docentes suyas en las regiones, en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección de la enseñanza en todo el territorio nacional. Creo que estos dos aciertos de la Constitución del 31 no lo tenemos en la Constitución vigente. Pero también quiero decir que con la Constitución de 1931, que prácticamente se derogó con la guerra en el año 36, solo dos comunidades tuvieron autonomía: Cataluña y el País Vasco. Por el contrario, en la Constitución actual, prácticamente a los 2 años y medio de la Constitución, pues todas las regiones, todas las comunidades tenían autonomía. El Estado de las autonomías, es decir, un Estado que se organiza territorial y políticamente y administrativamente en comunidades autónomas. De modo que esto, sin embargo, creo que ha sido un acierto, pero ha sido ya más un acierto del proceso político. Quiero decir que también
lo veo como defecto que intenté combatir contra él y que en parte conseguí, y es que la única Constitución española que ha mantenido una diferencia de categoría en las comunidades autónomas ha sido la del 78, que, como sabéis, distinguía Cataluña, el País Vasco y Galicia, a los que desde el primer momento le garantizaba que tendrían parlamento, así posibilidad de dictar leyes, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia. Las demás no les garantizaba nada. Esto me llevó a tener disgusto con el propio gobierno, con el presidente Suárez, que al fin, después de muchos debates internos, accedió a que se incluyera en la Constitución el artículo 151, que, por cierto, recuerdo que lo redactamos un domingo en mi casa de Madrid cuando era ministro, Miguel Herrero de Miñón y yo, y Miguel Herrero consiguió que los demás padres de la Constitución lo admitieran. Este 151 es el que establecía que aquellas comunidades que superaran una cantidad de dificultades que no tenían las demás, pues podrían tener una competencia y unas instituciones tan importantes como las de Cataluña, el País Vasco y Galicia. De ahí arranca que Andalucía haya sido la única que ha ido por este procedimiento, que terminó, como sabéis, con el referéndum del 28 de febrero de 1980. Y ahora que hace 2 días que ha muerto Manuel Fraga, que dicho sea de paso, el Partido Popular, la Alianza Popular que era entonces, mantuvo respecto al estatuto del referéndum del 28 de febrero la misma actitud que UCD, actitud que era abstenerse, con lo cual el fracaso estaba establecido total. Sabéis que todo terminó y solo una parte de Andalucía, Almería, no llegó al 50% del censo. Todos los referéndums, si hay más votos afirmativos que negativos, se ganan. La Constitución exigía que en todas y cada una de las comunidades los votos afirmativos tenían que superar el 50% del empadronamiento, del padrón. Y en Andalucía las tuvieron todas, menos en Almería, en donde el voto afirmativo fue muy superior al negativo, pero no llegó al 50%. Pues bien, después del 28 de febrero, algunos dijimos, esto no puede terminar en un fracaso, hay que seguir luchando. Y presentamos unas proposiciones de ley, Felipe González, el Partido Comunista, el Partido Andalucista, y yo, que ya me había separado de la UCD, presentamos unas proposiciones de ley. Y yo le pedí a Fraga, que tenía entonces muy pocos diputados, pero que podían ser decisivos a la hora de votar, que por lo menos se abstuvieran. Esto se lo pedí yo a 2 jefes de grupo, uno a Fraga y otro a Arzayus. El Partido Nacionalista Vasco entonces estaba disgustado con el gobierno y no venía a las Cortes. Y le dije, qué mejor ocasión que esta, que vais a votar contra el gobierno. Pues nada, iremos. Fraga me dijo que por lo menos se abstendrían. Fraga cumplió. Todo el grupo suyo, no muy numeroso entonces, se abstuvo, que no fueron votos a favor de Arzayus, no se presentó en Madrid. Ese recuerdo lo tengo y lo quiero hoy destacar cuando acaba de morir Manuel Fraga. Luego se votó nuestra ley, nuestras leyes. Nuestras leyes eran que se podía repetir el referéndum en Almería, siempre que lo permitiera la ley orgánica de regulación de los referéndums, que yo intenté demostrar que no lo prohibía. La votación de nuestras leyes, cuando faltaba un solo voto, íbamos igualados. Y el último voto
la última papeleta la sacó Landelino de la Villa, que era entonces el presidente de las Cortes, y fue a favor del gobierno. Pero entonces volvimos a presentar otra proposición de ley, que eso no estaba prohibido, y entonces ya Suárez dijo, ya esto no se puede eternizar. Llamó a Felipe González y le dijo, ninguna otra comunidad irá por el 151. Andalucía se lo vamos a permitir, siempre que todos los diputados de Almería y senadores pidan que se aplique el 151 en Almería. Y se dictaron 2 leyes en diciembre del 80 y de esa manera se... Esto lo he querido hacer un recuerdo especial para Manuel Fraga en un día que, como sabéis, ha muerto. Bien, esta introducción me va a permitir ver la situación actual del Estado de las Autonomías, que es como se titula la conferencia. El Estado de las Autonomías tuvo un gran éxito en su instauración y en todas las encuestas que se hacían se le preguntaba si querían volver al centralismo, si querían un Estado federal, la gran mayoría el Estado de las Autonomías. Tuvo una gran acogida desde el principio. Pero los problemas empezaron con el estatuto, la reforma del Estatuto de Cataluña. No había habido hasta entonces ninguna reforma de estatuto. Pero el Parlamento catalán, Maragall era entonces el presidente, no del Parlamento, sino del gobierno, de la Generalitat, puso en marcha la reforma del Estatuto de Cataluña. Una reforma del Estatuto de Cataluña ante la cual, cuando todavía no era presidente del gobierno, Zapatero dijo, yo asumiré como mío lo que apruebe el Parlamento catalán. El Parlamento catalán aprobó un estatuto que realmente era inconstitucional. Pero claro, él estaba, que ya era presidente del gobierno, ni siquiera pudo cumplir su palabra. Porque cuando llegó el estatuto a las Cortes, debo decir que uno de los éxitos del Estado de las Autonomías fue que cuando Ibarretxe presentó su plan, que también era inconstitucional, las Cortes ni siquiera lo admitieron a trámite. Sin embargo, en el de Cataluña lo admitieron a trámite y se debatió artículo por artículo. Pero como es natural, el presidente no pudo admitir el estatuto que venía de Cataluña en contra de lo que él había prometido. Y con el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, pactaron la reforma de lo que había dicho el Parlamento catalán, lo que determinó que se pusiera en contra Esquerra Republicana. Pero por lo demás, pues salió un estatuto mucho más rebajado, pero no lo suficiente, porque el Partido Popular, acertadamente, el Defensor del Pueblo Nacional y varias comunidades autónomas recurrieron el Estatuto de Cataluña, que se sometió a referéndum, al que por cierto fue bastante, un poco menos del 50%, porque no había una demanda real de esa reforma. Y el Tribunal Constitucional tardó 4 años en fallar los recursos que se habían interpuesto. Y el fallo del Tribunal Constitucional determinó que 14 artículos eran inconstitucionales, pero no 14 artículos íntegros, sino en parte de ellos. Y después 22 artículos declaró el Tribunal Constitucional en lo que se llaman sentencias interpretativas. ¿Qué quiere decir esto? Dice, estos artículos no son inconstitucionales siempre que se interpreten de esta manera. Y estos fueron 22 artículos. Para mí, esta es la primera gran quiebra de la situación actual del Estado de las Autonomías, porque puesto en marcha el proceso de reformas ya han sido muchas
las comunidades autónomas que han puesto también en marcha la reforma de los estatutos. Y curiosamente, las dos comunidades que con Cataluña la Constitución señaló como las de primera categoría, Galicia y el País Vasco, no han reformado el estatuto, curiosamente. Pues bien, el segundo gran problema de la situación actual del Estado de las autonomías es el problema de la crisis y el problema del déficit y hoy mismo hay una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas en la que el ministro Montoro quiere darle una solución al problema. Se gastaron no solo las comunidades autónomas, estoy hablando de las comunidades autónomas, pero podría hablarlo también del Estado y también incluso de ayuntamientos. ¿Cuántos ayuntamientos no están pudiendo pagar las nóminas mensuales en España? Pues bien, yo creo y he defendido que el Estado puede frenar el déficit de las comunidades autónomas, porque la Constitución establece que la autonomía financiera de las comunidades autónomas tiene que estar coordinada con la Hacienda del Estado. Y claro, estar coordinada quiere decir que estar de acuerdo, o por lo menos debatiéndolo, cosa que, dicho sea de paso, el Estado nunca ha exigido, hasta ahora prácticamente. Y la otra es el endeudamiento, que también considero que se ha podido hacer por el Estado más de lo que se ha hecho, porque el Tribunal Constitucional ha declarado que las autonomías no pueden emitir deuda pública sin autorización del Estado. Esto hay jurisprudencia, algunas sentencias muy conocidas en que se ha establecido. No ha ocurrido así y por una parte ha habido un déficit, como sabéis, el déficit es deber más de lo que se ingresa. El endeudamiento es otra cosa. El endeudamiento es emitir deuda y comprometerse a devolverla y los intereses. Pero lo que yo tenía aquí pensado decir, realmente en estos días ha habido una modificación importante. Me refiero a la reforma constitucional del artículo 135 que regula precisamente esta materia. Y yo creo que esto en gran parte se ha hecho por Europa, porque claro, el Estado tiene que responder ante Europa del déficit y del endeudamiento del conjunto de administraciones públicas, no solo del Estado. Y hace solo, repito, unos días, bueno, en el mes de septiembre, se ha reformado el artículo 135 de la Constitución. 135 de la Constitución, reformado, porque muchos dicen, pero ¿se puede hacer una reforma tan rápida? Y sí, cuando hay los votos suficientes, incluso sin referéndum, se puede reformar en determinadas materias la Constitución. Y esto es lo que han hecho el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos de acuerdo, en un tema importante, yo creo que en parte siguiendo las directrices de Europa. Pues bien, dice el artículo 135, todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Partido Popular, cuando gobernó Aznar, estableció una ley de estabilidad presupuestaria, que sin embargo luego con los socialistas prácticamente no se aplicó. Y ahora se vuelve a ella y se establece: el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit que supere los márgenes establecidos en su caso por la Unión Europea
para sus Estados miembros. Es decir, que aquí ya dependemos, es que realmente estamos en Europa. Y en Europa depende de los mercados y se juega el prestigio de Europa y el del euro. Y entonces no se puede tener un más déficit que los máximos que establezca la Unión Europea. Y luego se compromete a dictar una ley orgánica en la que están trabajando estos días para establecer en España cuál es ese déficit máximo permitido en el Estado, que se va a poner en relación con el Producto Interior Bruto de cada comunidad autónoma y del Estado, por supuesto. Luego dice, habla del déficit, ahora del endeudamiento, y dice: el Estado y las comunidades autónomas habrán de ser autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Es decir, que no es como antes el gobierno, ¿no? Es decir, una ley, a mi manera de ver, hay un defecto en este precepto, y es que no dice leyes de qué. En España hay leyes del Estado y leyes de las comunidades autónomas. Debía haber dicho leyes del Estado, y deja ahí abierto para que una comunidad autónoma con mayoría absoluta pueda dictar una ley que le autorice a emitir una deuda superior a la que debe emitir. Pues bien, dicho esto, se dice también en este artículo que el volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido por la Unión Europea. Es decir, que aquí estamos ya formando parte de una comunidad superior a España, me refiero territorialmente y en parte políticamente. Lo que sí me ha llamado la atención de esta reforma de la ley es que diga en su apartado final que los límites del déficit estructural establecido en el 135.2 de este mismo artículo entrarán en vigor a partir del año 2020. Es decir, que hasta el año 2020 esto no va a entrar en vigor, con lo cual creo que se podría haber puesto un plazo más corto. Ignoro por qué se ha llevado esto al Estado 2020. Con esto termino y creo que haber sido fiel al título de mi conferencia: la Constitución de Cádiz y el estado actual, o sea, la situación actual del Estado de las Autonomías. Muchas gracias por la atención que me habéis prestado y, por supuesto, quedo a disposición de las preguntas que se me quieran hacer. Me quedo aquí. Muchas gracias, Manuel. Si está usted más cómodo sentado. Pues sí. El tiempo que puedas estar sentado, mejor que estar de pie. El tiempo que puedas estar acostado, mejor que estar Bien, se abre el turno de preguntas. Las vueltas que da la vida, en vez de preguntarme usted a mí, le pregunto yo a usted, lo cual es para mí un gran honor. La pregunta ¿es posible mantener un estado de la autonomía en un país donde el concepto de solidaridad ni se cultiva ni se conoce? Es que no le he entendido la segunda parte. El concepto de solidaridad Bueno, no existe. Pues tiene que existir, porque lo dice el artículo 2 de la Constitución. El Estado se podrán constituir regiones y nacionalidades siempre que se respete el principio de solidaridad. El domingo pasado publiqué yo un artículo en Diario del Grupo de Cádiz que precisamente
siéntese, por favor. Que precisamente lo titulé el afán catalán por tener un sistema financiero igual que el vasco, que sabéis que consiste en que en el País Vasco y en Navarra, por razones históricas de la guerra de las guerras carlistas, pues se llegó a pactar que Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, aunque Navarra no forma parte ni formó parte de la autonomía vasca nunca, pues tienen el privilegio, hay que llamarlo así, de que ellas recaudan todos los impuestos del Estado en su territorio y le dan al Estado luego el cupo, es decir, compensar al Estado por los servicios que tiene en cada una de esas provincias, la justicia, el ejército, la policía, etc. Y los catalanes quieren tener un sistema igual, que no tiene origen histórico. Por cierto, esto que hablé antes del estatuto que quisieron y aprobaron en el Parlamento de Cataluña, al que el presidente Zapatero dijo que lo hacía suyo, figuraba el sistema de establecimiento de concierto y cupo, que en Madrid lo rechazaron. Pero ahora han vuelto otra vez a pedirlo. Ahora, en donde a mí me gustó que CiU, Convergencia y Unió, Durán Lleida, no votara a favor de la investidura de Rajoy. Y me gustó porque demostraba que Rajoy no había cedido en este punto. Luego, sin embargo, el otro día, cuando el decreto ley de austeridad, de los recortes, los impuestos nuevos, vamos, los impuestos aumentados, sin embargo ha votado a favor. Y se interpreta que CiU necesita del PP para gobernar en Cataluña, donde no tiene mayoría absoluta y donde tiene un déficit tremendo. Yo espero que este sistema no se aplique en Cataluña, porque iría contra el principio de solidaridad que establece el artículo 2 de la Constitución. Y espero que esa solidaridad, que ellos interpretan de una manera distinta, pues no se aplique. En resumen, yo creo que si tenemos un Estado lo suficientemente fuerte para imponer la solidaridad, es posible el Estado de las autonomías. ¿Hay algún motivo de por qué no aparece en la última Constitución las regiones que componen España? ¿En las otras sí aparecen? Aparece solo en... Bueno, en la de Cádiz aparece, pero Cádiz no estableció el régimen autonómico. No dice España está compuesta por... ¿Por qué no lo dice? No lo dice, efectivamente. ¿Hay algún motivo? No lo hay. Podía haberse descrito perfectamente. Que yo desconozco que pueda haber algún motivo. Pero recuerdo que, como ya estaba establecido en la Constitución actual el sistema de preautonomías, que prácticamente ya estaban provisionalmente establecidas, las que iban a ser el día de mañana comunidades autónomas, se prefirió que no figuraran en la Constitución porque podía haber partes de España que no estuvieran dispuestas a formar parte de la región que figurara en la Constitución. Y por esa razón se eliminó la descripción del territorio español. Usted vivió estos acontecimientos. ¿Cuál es la razón que se cambiara un término tan importante como es el de región por otro que es conflictivo por naturaleza, y que es el de nacionalidades? Sí, efectivamente el artículo 2 establece la autonomía de las nacionalidades y regiones. Usted me pregunta por el motivo. Yo, que estuve cerca de
los debates aquellos, no solo de los debates externos, sino los debates internos, fue que la Constitución fue hecha por consenso. Los partidos nacionalistas, especialmente los catalanes, que fueron los que Pujol estableció esta idea, fue por una de esas partes del consenso en la que todos no pueden estar conforme con todos, y esa fue la razón por la que se introdujo un sistema en donde hablaba de regiones y nacionalidades. Luego ha ocurrido en la práctica algo que no le ha gustado nada a Cataluña, y es que la andaluza, por ejemplo, se ha autodefinido como nacionalidad. Eso es lo que le puedo decir de su pregunta. Sí. Una pregunta de otro alumno suyo, Manuel. Yo quería preguntar... Siéntese, por favor. Si el proceso autonómico, con la perspectiva ya de los años que han transcurrido desde que se aprobó la Constitución del 78, no ha dificultado el desarrollo de las autonomías municipales. El artículo 140-143 de la Constitución garantiza la autonomía municipal y además se obliga al Estado a aportar los recursos suficientes para que esa autonomía pues, sea una realidad. Yo personalmente tengo la impresión de que el proceso autonómico de las comunidades españolas se ha interferido negativamente en la aplicación o desarrollo de ese artículo que garantiza la autonomía municipal. Me gustaría conocer cuál es su opinión. Efectivamente, la Constitución del 78 dedicó mucha más atención en su regulación a la autonomía de las comunidades autónomas, de las regiones y nacionalidades, que al tema de los... Pero tenemos que, si se analizan las constituciones españolas, veremos que pocas le han dedicado más atención que la que le dedica la... Para mí, la autonomía municipal depende de algo que yo creo que es lo básico. La relación de competencias o servicios que tienen que prestar los ayuntamientos y que esos le corresponden a ellos. Esa es y que luego tengan medios suficientes para poderlas llevar a cabo. Pero no solo el artículo 140 y el 139 hablan de la autonomía de los municipios. Garantiza la de los municipios y reconoce, no la garantiza, la de las provincias. Hoy en día está muy en trance de debate si en este momento en que se quiere adelgazar el cuerpo administrativo de España, el Estado, las comunidades, los municipios, si las provincias, no las provincias, las diputaciones se deben o no mantener. Y hay en esto muchos que creen que no. Es decir, que lo que hacen las diputaciones lo pueden hacer las comunidades autónomas en ese territorio. Y se ahorrarían, y además con los mismos, pero se ahorrarían infinidad de cargos políticos, que son los diputados provinciales, que se suprimirían si se suprimirían las diputaciones. Pero en fin, esto no es lo que usted me ha preguntado, sino decir la razón por la cual se ha dedicado poca atención a la autonomía municipal, que es fundamental. Profesor, ha hablado usted del pasado, Constitución de Cádiz, Constituciones del 19, ha hablado del presente. Y ya sé que es una pregunta difícil, pero ¿hacia dónde cree usted que se encamina el estado de las autonomías? ¿Hacia una cordura o hacia la desintegración de España? Lo difícil, más que la pregunta, es la respuesta. Pero yo creo que el que España forme parte de Europa obligará al Estado español y a las comunidades autónomas a refrenar, por así decirlo, ese afán excesivo de competencia, de dinero, etc. Esa es mi respuesta. Manuel, dos preguntas muy simples.
a lo mejor tú te has equivocado en la misma disposición transitoria en el Estatuto de Andalucía sobre la desaparición de las diputaciones. Curiosamente, cuando se reforma ahora, esa territoria desaparece y se refuerza casi desapareciendo hace unos años. Y ahora aparece otra vez el guardianismo de que desaparece. No está influenciado por los poderes equilibrados, pues, de los distintos partidos políticos. Ahora gano, no gano, quiero autonomía, diputación o no quiero diputación. Esa es la primera pregunta. Segundo, he tenido la satisfacción después de muchísimos años volver a verle, saludarle. He recordado cuando fui en el Banco de Gibraltar de sus dos partidos, miembros y dirigentes, y le he hecho referencia a que me dejó usted huérfano cuando se fue del disolvismo unida andaluza. En aquella frase famosa tuya que tanto le he criticado últimamente, de café para todos. ¿Fue usted acertado en el café para todos o es que está siendo desafinado o la cosa va por mal camino? Son dos preguntas que intento contestarlas. En el Estatuto Primero de Autonomía, las diputaciones se quería que fueran la administración periférica de la Junta de Andalucía. Eso no se llegó a practicar. En la actualidad no es que se supriman, pero la administración autonómica tiene su propia organización periférica, como la tiene el Estado. Porque es que realmente las competencias de la comunidad autónoma en la provincia es muy superior a la competencia de las diputaciones. Lo que a mí me parece una exageración es que haya tantos delegados de la comunidad autónoma en cada provincia. Eso supone un gasto muy grande. Son 8 provincias, no sé cuántas consejerías, algunas más de un consejero, institutos, fundaciones. Eso se debería suprimir. Eso se debería suprimir. Bien, la actual Constitución ha quitado eso. La otra razón es porque al gobierno central, en este caso autonómico, que está en Sevilla, lo que no le gusta es que, no por ser de Sevilla, sino podía estar en Cádiz o en Córdoba, que su competencia en una provincia la ejercite un partido político que gobierne allí que no sea suyo. Esa es la segunda razón. La segunda pregunta, café para todos. Sí, efectivamente yo defendí eso, que es tanto como decir que defendí que la autonomía no fuera solo de Cataluña, el País Vasco y Galicia, sino que fuera un derecho de todos, como ha terminado siendo en la actualidad. Eso es lo que significa café para todos, que yo creo que está calentito y que es como se debe tomar el café. Don Manuel, sí, cada año, yo creo que cada año, cada cierto tiempo, en Portugal hacen una especie de estudio, encuesta, y le llaman el porcentaje de iberismo. ¿Cuántos portugueses les gustaría formar parte de la corona de España? Entonces, en este momento, el último estudio habla de un 31%. Al parecer, el 31% de los portugueses les gustaría ser españoles, formar parte de España. Realmente, Portugal durante 2 siglos formó parte de la corona española, ¿no? Bueno, por el avatar histórico dejó de formar parte y no ha pasado nada. Entonces yo lo que le pregunto, con su experiencia y su sabiduría contrastada, ¿no? ¿Qué puede pasar si finalmente los catalanes se independizan o los vascos? Yo pienso que no puede pasar nada, ni tiene por qué pasar nada. ¿Qué cree usted? Bueno, porque, perdón, puede suceder que los catalanes se vayan y los portugueses vengan. Esto también forma parte un poco del azar de la historia, ¿no? El futuro de la historia es difícil de averiguar, ¿no? Por lo menos de predecir. Yo creo que los portugueses, ese 31, me parece que ha dicho, por ciento, no llegarían a un 50% que como mínimo requerirían la unión con lo que se llamaría entonces Iberia. Pero
creo que si los catalanes se separaran, cosa por supuesto a la que me opondría siempre, y creo que la Constitución habla de la unidad indisoluble de la nación española, pues yo creo que les pasaría algo muy especial. Y es que la mayoría de los productos catalanes se venden en España. Y si España, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, dice, yo pongo, como tú eres un Estado independiente, pongo, y además que no formas parte todavía de la Unión Europea, yo pongo mi aduana. ¿Le convendría eso a los catalanes? Yo creo que no. Y por lo cual yo creo que tanto mi opinión como español es contraria a esa separación, sino que creo que incluso a ellos mismos no le convendría. Pero ya que habla usted de Portugal, me gustaría decir algo relacionado con Andalucía y Portugal. Y es que cuando se independizó Portugal, hubo un movimiento separatista en Andalucía, promovido por el duque de Medina Sidonia y por el marqués de Ayamonte. El duque de Medina Sidonia perdió sus títulos, pero el marqués de Ayamonte lo pasó peor porque fue ahorcado. Quería solamente decir esto como antecedente. Los que estuvieron cerca de la elaboración de la Constitución fueron conscientes de la gravedad de haber quitado el concepto de Dios de dicho texto constitucional, presente en otros muchos textos del mundo, constitucionales también. Yo creo que no fueron conscientes, pero que tampoco entonces había una, tal como regulaba el artículo, me parece 16 de la Constitución, el tema de la libertad religiosa. Pero claro que la libertad religiosa no quiere decir que no, el ateísmo no es libertad religiosa, aunque pues una persona puede ser atea y además puede ser una excelente persona siendo atea. Pero yo no creo que hubiera una intencionalidad ni una conciencia, como usted me ha preguntado, en que la palabra de Dios no figurara en la Constitución. Preguntarle, en la situación actual, ¿no creen que haría falta un gran coraje por parte de los políticos actuales, sobre todo del partido que gobierna la comunidad, para acabar con ciertos desmanes que están ocurriendo en las autonomías, concretamente el caso de la inmersión lingüística en Cataluña, o casos tan particulares y que nos llaman tanto la atención como el de los traductores en el Senado, etc.? ¿No cree que esto está pasando de castaño oscuro, que habría que poner realmente el coraje necesario para acabar con todo esto? Bien, yo creo que he citado antes la Constitución del 31, lo que decía precisamente sobre la lengua en la formación de la enseñanza catalana, y creo que eso se debería devolver a eso. Pero sobre todo, lo que creo que se debió hacer fue recurrir ante el Tribunal Constitucional la inmersión lingüística, porque eso va contra en fin, el idioma oficial de España, que es el español, el castellano, como dice la Constitución, cosa que no le gustó nada a Camilo José de Cela, por cierto, que decía que se debía decir español. Pero claro, es que entonces se contraponía el español con los otros que parecía que no eran españoles, y por eso se puso castellano, porque todos eran españoles. Y en cuanto a lo que ha dicho de las traducciones en el Senado, me parece que además de un gasto enorme, es completamente innecesario. Dos personas que se entienden con una misma lengua, parece absurdo que haya uno que hable y que haya un traductor con lo que eso cuesta. Crear un equipo de traductores de todas las lenguas que hay en España. Es ridículo y esperpéntico. Y además muy caro. Va a plantear una pregunta el señor alcalde.
Don Manuel, el proceso de descentralización que establece la Constitución del 78 ha pasado por diferentes etapas. La primera etapa, que es la Constitución de las Comunidades, su consolidación. Una que usted ha hablado aquí, que es la reforma de los estatutos, que abre un nuevo frente, donde entra la confrontación precisamente por las comunidades a traer cada vez más competencia, incluso a la exclusiva del Estado. El sentir general es que el Tribunal Constitucional siempre ha sido proclive a reforzar las competencias de las comunidades, no del Estado. La sentencia del Guadalquivir, me parece, y la última de Guadiana, puede ser un nuevo paso ya para dar cuenta de lo que se ha preguntado por aquí, de que se está poniendo freno ya y se quiere volver a reforzar lo que son las competencias del Estado. ¿Podemos entrar en esa fase? Sí, yo creo que el alcalde tiene razón cuando dice, no por ser alcalde, sino por la pregunta que al decir que realmente el Tribunal Constitucional era la época constitutiva de las comunidades autónomas, ha sido muy generoso con la interpretación de la Constitución a favor de las comunidades autónomas. Yo he citado antes el ejemplo de la Administración de Justicia, en la que ha dicho que no toda la Administración de Justicia le corresponde a las comunidades autónomas, cuando el artículo 149 dice competencia exclusiva del Estado, la Administración de Justicia. Y como esto, otros ejemplos. Sin embargo, él ha citado con acierto la sentencia que anula, me parece que es el artículo 51 del Estatuto, de la reforma del Estatuto de Andalucía, que había proclamado que el Guadalquivir era competencia de la comunidad andaluza, porque por cierto todavía no se ha ejecutado la sentencia. Estamos pendientes de la ejecución de la sentencia. Primero hubo una encomienda de gestión, se acabó el plazo, la cosa sigue así. Yo soy partidario de que las unidades de Cuenca forman parte de lo indelegable, porque se ha querido ir a una solución que es el 150 de la Constitución, que permite ceder a las comunidades autónomas competencias del Estado, siempre que sean susceptibles de... Yo creo que la unidad de Cuenca, eso hace insusceptible de división a los ríos, porque si España ha tenido una gran aportación en el derecho hidráulico, ha sido las confederaciones, la confederación hidrográfica, en donde los grandes ríos y las grandes cuencas formaban parte del Estado. Es decir, no se puede decir este río en parte de Andalucía, en parte, a pesar de que el Guadalquivir, lo que ha habido es que en su mayor parte es andaluz, pero no todo. Y por tanto, la Constitución dice que es competencia exclusiva del Estado las cuencas hidrográficas cuando todas ellas pasan por territorio del Estado. Porque en eso se ha basado el Tribunal Constitucional para anular el artículo 51 de la Constitución. Y ahora, lo que no saben, yo espero que ahora con el Partido Popular esto se resuelva de la única manera que puede resolverse, que es devolviendo la competencia a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Manuel, sí. Yo quería hacerle una pregunta a raíz o en relación con esta última que ha hecho el señor alcalde. En Norteamérica, a grosso modo, cualquier asunto que esté relacionado entre dos estados, por lo menos, ya es federal. Siempre se pone como ejemplo el servicio de correos. Si a una carta se le pone un sello que puede ir de un estado a otro, ya es federal. Sin embargo, aquí hemos visto cómo una comunidad autónoma prohibía ceder agua de un río que pasa por muchas comunidades autónomas, como es el Ebro. En el caso del Guadalquivir, creo recordar que ha sido Extremadura quien ha denunciado eso ante el Tribunal Constitucional. ¿No hace dejación el Estado de reclamar su derecho a actuar o a pedir o a denunciar las competencias que le corresponden? Porque lo del Ebro creo que clama al cielo, me parece a mí. ¿Qué opina usted sobre eso? Pues lo que usted, es decir, que
La respuesta está de acuerdo con la pregunta. Evidentemente con la Constitución, con la americana y con la española. La unidad de Cuenca es, como he dicho antes, no susceptible de excepción ni de delegación, y que por tanto algo que corresponde a todo el territorio nacional pues no puede dividirse, porque eso afecta también a la unidad del territorio nacional. Quería hacer una pregunta también relacionada con lo que Jaime ha preguntado. ¿Se tiene pensado volver al plan hidrológico nacional que se pasó a mejor vida con motivo de la pregunta que la he hecho precisamente? Porque es que eso es una cosa muy importante. Que ya había una infraestructura que se había iniciado y eso quedó anulado completamente precisamente por el tema de las aguas del rival. Sí, yo creo que a Andalucía le convenía el plan hidrológico hidráulico nacional, sobre todo pensando en Almería, pero hubo fuertes presiones políticas y el partido gobernante entonces, que era el socialismo, pues derogó el plan hidrológico nacional. Y por tanto, yo creo que eso, además de ser conveniente para España, sería conveniente para Andalucía. ¿Alguna otra pregunta? Bien, lo damos por terminado. Muchas gracias, don Manuel, por su excelente conferencia y por las respuestas que ha dado a todas aquellas personas, que han sido numerosas, que han planteado preguntas. Una conferencia que ha venido a enriquecer de forma sobresaliente este ciclo que hemos dedicado a la conmemoración de la Constitución de 1812. Gracias por su colaboración, por su esfuerzo, por su presencia y por la generosidad que ha mostrado con la Academia. Y enhorabuena por la exposición. Gracias al señor alcalde por su presencia y por su colaboración. Y también por el tacto que está teniendo a la hora de tratar tan amablemente y, podríamos decir, tan cariñosamente a la Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor almirante de la Carraca, por su presencia. Hemos estado comentando, antes de empezar el acto, la muy estrecha relación que desde su fundación y hasta la actualidad ha mantenido la Real Academia de San Romualdo con la Armada. Gracias a todas las personas que han preguntado, a los miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan esta noche, a las autoridades militares y a todos ustedes. Se levanta la sesión, queda clausurado el acto.